Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy lunes 15 de septiembre del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B Perú, la organización que promueve las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Textil del Valle, una empresa B que inspira la transformación para vestir al mundo de calidad, sostenibilidad e innovación. Conoce más en www.sistemabperú.org. Vamos con los titulares de hoy lunes 15 de septiembre en menos de un minuto vía Comité Sin Dueños de la Verdad. Primero, los programas dominicales revelaron anoche nuevos audios que comprometen al ministro de Justicia Juan José Santibáñez y al premier Eduardo Arana en un presunto caso de tráfico de influencias para favorecer a un cliente del primero. Segundo, Víctor Sanabria fue suspendido por orden judicial del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú por el llamado caso de los policías albañiles. Tercero, el Poder Judicial ordenó 10 meses de impedimento de salida del país contra Betsy Chávez por el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo. Cuarto, la presidenta Dina Boluarte declaró que el gobierno apoyará un octavo retiro de los fondos de las AFP, pese a que su ministro de Economía se había opuesto abiertamente a esa medida. Y quinto, el volcán Sabancaya, ubicado en Cayoma, en Arequipa, ha entrado en alerta en naranja por el aumento de su actividad eruptiva. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario mío sobre el debate que se ha armado en torno a la reforma del sistema previsional. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Lo más saltante de los programas dominicales de anoche fue el foco que se puso a nuevos audios que comprometen al ahora ministro de Justicia Juan José Santibáñez. Punto Final, Panorama y Cuarto Poder, los tres espacios le dedicaron reportajes a este tema. Básicamente lo que revelan estos nuevos audios en lo que se identifica la voz característica de Santibáñez, aunque este ciertamente podría terminar disputando, como ya lo ha hecho, la autenticidad de los audios. Muestra que el ahora ministro de Justicia hacía gestiones indebidas para favorecer a terceros cuando ya era viceministro del Interior, más o menos en abril del 2024. En tal sentido, en el audio propalado por Cuarto Poder se escucha a quien sería Santibáñez conversar con una mujer que sería una intermediaria o familiar de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, un policía convertido en delincuente que está hoy en prisión por 27 años de condena por su vinculación con los Pulpos, la organización criminal. Como si pese a estar en el cargo de viceministro, Santibáñez hubiese estado pues actuando como abogado de personajes como este y eventualmente favoreciéndolos con el poder que le confería su cargo en el Estado. Se escucha incluso en el audio a quien sería Santibáñez jactándose de su capacidad de influir en funcionarios públicos para conseguir resultados favorables para quienes hicieran de su servicio. Por eso es que la Fiscalía de la Nación lo investiga específicamente por el delito de tráfico de influencias. De hecho, en el reportaje de Punto Final se difunden declaraciones del fiscal del caso que dice que según los audios, Santibáñez le pide $20,000 a su interlocutora para entre comillas, asegurar el tema. Aquí el fiscal entiende que se trataría de una coima. Además, dice que se escucha a Santibáñez hablar o se escucha en los audios propalados a Santibáñez hablar de dos magistrados del Tribunal Constitucional que lo estarían ayudando. Inclusive menciona el apellido Tixe, en apariencia refiriéndose aquí al magistrado Gutiérrez Tixe. Entonces, da la impresión de que Santibáñez estuviese hablando sobre su capacidad de influir y como se habla de dinero, la Fiscalía pues interpreta, que no es una interpretación muy descabellada, de que podría haber aquí una entrega de coima. En fin, luego hay otro video que sale en Panorama que yo diría que es más grave, donde se escucha a Santibáñez hablando con el premier Eduardo Arana, y el primero le pide un favor en cuando él era ministro de Justicia, ministro del Interior y Arana era ministro de Justicia, para que favorezca penitenciariamente a este personaje Salirrosas. Así que aquí hay nuevamente evidencia de que podría haber habido un caso de tráfico de influencias que implica además a Arana, que hoy es, como sabemos, primer ministro. Así que, es bien difícil la posición en la que está ahora Santibáñez con estos nuevos audios, aunque ya sabemos que el gobierno ha tendido a beneficiarlo o respaldarlo a pesar de todos los cuestionamientos que ha habido en su contra, porque es un personaje que termina siendo muy funcional a los intereses de Dina Boluarte.
Segunda noticia, se ha producido un cambio importante en la Policía Nacional del Perú. El general Víctor Sanabria, que venía ejerciendo el cargo de comandante general de la policía, sería reemplazado en esa posición, según especula el diario La República, por el actual jefe de Estado Mayor, el teniente general Óscar Arriola, quien es un personaje relativamente conocido por sus apariciones mediáticas, como por ejemplo cuando salía a declarar en medio de la denuncia periodística por el uso del auto presidencial, el famoso cofre, para supuestamente ayudar a la fuga del todavía prófugo Vladimir Cerrón. Arriola también ha sido cabeza de la DIRCOTE, vale decir, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía. Pero ¿por qué se da este cambio? Alguien podría pensar que se relaciona con malos resultados en la lucha contra el crimen o con un deseo del gobierno de, entre comillas, refrescar el liderazgo en la policía. Pero la razón está más bien relacionada con el hecho de que Sanabria ha recibido una sanción de la Corte Superior de Arequipa que lo suspende en el cargo por 18 meses. Esto vinculado a un caso que se ha denominado el de los policías albañiles, en el que Sanabria, cuando estaba a cargo de la novena macrorregión policial de Arequipa, dispuso que policías fueran empleados en labores de albañilería en unas obras que se estaban haciendo en las instalaciones de la policía en dicha región, y había hecho pasar todo esto como si estuvieran trabajando en labores de inteligencia, según la República. Esto implicó que esos efectivos no hicieran pues los trabajos policiales que sí le correspondían, limitando la capacidad de luchar contra el crimen. También dice la Fiscalía que se habrían fraguado contratos para que el supuesto proveedor estimara un sobreprecio, lo que podría significar que alguien se quedó con la diferencia. Por todo esto, Sanabria está procesado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y corrupción. Veremos si se confirma pues, el relevo a favor de Arriola y qué termina pasando en este proceso contra Sanabria. Tercera noticia, el Poder Judicial ordenó 10 meses de impedimento de salida del país contra Betsy Chávez, la exministra del gobierno de Pedro Castillo, en el marco de la investigación que se le sigue por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria anunció el fallo este sábado e indicó que la medida se mantendrá vigente hasta el 11 de julio del 2026, ya que se considera que la fecha de inicio del impedimento es el 12 de septiembre. El Poder Judicial señaló que en este caso se cumple el estándar probatorio necesario para un impedimento de salida del país, debido a que el proceso en contra de Betsy Chávez se encuentra en la etapa de juicio oral y actualmente cuenta con entre comillas, sospecha suficiente. Como recordarán, Chávez es acusada de ser coautora o partícipe, digamos, del delito de rebelión en su involucramiento en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, y por ello la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha solicitado que se le impongan 25 años de cárcel. La exministra fue excarcelada a inicios del mes, luego de un fallo del Tribunal Constitucional, tras verificar que la prolongación de la medida de prisión preventiva en su contra fue ordenada fuera de plazo y por tanto era irregular. Tras ese fallo, la Fiscalía cambió de estrategia y pidió que a Chávez se le imponga un impedimento de salida del país por 12 meses, aunque finalmente el Poder Judicial solo le impuso 10 meses, como les comenté anteriormente. Cuarta noticia. Vamos ahora con nuestro bloque La Noticia Económica con Ale Costa, que hoy trata sobre el cambio de posición en el gobierno, sobre la posibilidad de que haya un nuevo retiro de las AFP. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre las sorprendentes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que dejó en offside al ministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez Reyes al indicar que el gobierno no se va a oponer a un octavo retiro de los fondos de pensiones de las AFPs en medio de reclamos por la reforma previsional que fue reglamentada por el Ejecutivo hace poco más de una semana. Lo que dijo la mandataria en la mañana del domingo textualmente fue lo siguiente: pensando justamente en las familias, queremos anunciar que tras un proceso de coordinaciones con el ministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez Reyes y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. Cierro comillas. Esto significa que si el Congreso aprueba una norma en este sentido, el Ejecutivo la va a promulgar. Con el apoyo de Boluarte, lo más probable es que la Comisión de Economía, presidida por el parlamentario de Fuerza Popular Víctor Flores, tenga que debatir y seguramente aprobar un octavo retiro de los fondos de AFP por 4 UIT
o 21.400 soles. Sin embargo, las declaraciones de Boluarte entran en abierta contradicción con la posición que mantenía hasta hace algunos días el ministro Pérez Reyes, quien había anunciado la semana pasada que el Ejecutivo observaría un eventual proyecto de ley aprobado por el Congreso para permitir un nuevo retiro. Pérez Reyes calculó que existen hasta 6.300.000 afiliados al sistema privado de pensiones que tienen menos de 5.500 soles en su fondo y que se quedarían sin un solo ahorrado para su pensión retirando solo una UIT. Textualmente, el ministro de Economía había dicho: este potencial nuevo retiro nos parece el peor de todos. Dejaría el sistema como elitista para un grupo muy pequeño de personas y el resto perderían su derecho a la pensión mínima, que ya está consagrada en el reglamento de la nueva ley como una obligación del Estado, según el diario Gestión. Y es que lo que señala la ley de reforma del sistema de pensiones, que acaba de entrar en vigencia con ese reglamento, es que solo aquellos que no realicen retiros podrán acceder a la recientemente creada pensión mínima de 600 soles, equivalente a la que paga la ONP. El motivo de esta prohibición es que se va a utilizar dinero de todos los peruanos para completar esa pensión y por lo tanto se necesita que cada afiliado tenga la mayor cantidad de dinero posible en sus fondos para minimizar el impacto de esta medida en las cuentas públicas. ¿Qué pasará ahora con la pensión mínima? Tendremos que ver qué decide el Congreso. Boluarte ayer agregó que, textualmente, el dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a la AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja. Si es el dinero de la familia que trabaja, ellos deben saber en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bien de su familia. Sobre esto hay que decir que los aportes al sistema de pensiones son efectivamente dinero de los trabajadores, pero tiene una función clara: ahorrar para una pensión. Viendo cómo ha cedido ante la presión por este octavo retiro, la duda ahora es si Boluarte decidirá también claudicar ante los pedidos de un grupo de bancadas que quiere modificar la ley de reforma o incluso derogarla, que recordemos fue una propuesta del propio gobierno, y qué pasará con otros pedidos populistas del Congreso en los próximos 10 meses. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Gracias, Ale. Vamos ahora con la quinta noticia. El Instituto Geofísico del Perú, el IGP, comunicó que el volcán Sabancaya, ubicado en la provincia arequipeña de Caylloma, ha entrado en alerta naranja debido al aumento de su actividad eruptiva. Catherine Vargas, coordinadora del Centro Vulcanológico Nacional, el CENVUL, vinculado al IGP, explicó a los medios que esto ocurre luego de que el pasado sábado 13 de septiembre se registrara una fumarola que superó los 5.000 metros de altura y que estuvo acompañada de dispersión de cenizas por efectos del viento y la ocurrencia de flujos piroclásticos. Junto a la fumarola y la actividad eruptiva, que vienen acompañadas de ocurrencia frecuente de explosiones y emisión de cenizas, se viene registrando también el incremento de la actividad sísmica. Los distritos de Huambo, Huanca y otros centros poblados cercanos al volcán han recibido ya una alerta de dispersión de cenizas, según informó la coordinadora del CENVUL. De acuerdo con la información proporcionada por Vargas, el CENVUL viene realizando un monitoreo de 24 horas al día para brindar información oportuna sobre la evolución del volcán Sabancaya. El Sabancaya es el segundo volcán más activo del Perú y se ubica en la provincia arequipeña de Caylloma, como les decía, a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario personal en torno al intenso debate que ha suscitado la reforma del sistema previsional que recientemente aprobó el Congreso. Les comparto mi posición sobre el debate que se ha armado en torno a la reforma del sistema de pensiones que varios partidos respaldaron en el Congreso, pero que ahora, al ver las críticas en las redes sociales, incluso a la gente protestando en las calles, están haciendo como que ellos no tuvieron nada que ver en su aprobación y señalizando que estarían incluso dispuestos a revertir esa reforma. Lo primero que hay que entender es que cada vez que se discute sobre la existencia, continuidad o reforma de un sistema previsional, la disputa principal que está en el trasfondo es la que tiene que ver con la obligatoriedad del sistema y el hecho de que este se basa en que a uno le pongan una restricción al uso que puede hacer de sus ingresos para destinar una parte de estos a financiar una pensión en el futuro. Los sistemas de pensiones son obligatorios aquí y en la mayoría de países del mundo, porque si no fuera así, las personas no ahorrarían lo suficiente para poder cubrir sus gastos y vivir mínimamente bien una vez que ya no estén en condiciones de trabajar. Esto no significa que no vaya a haber quienes voluntariamente decidan ahorrar para su vejez, sino que es predecible que una mayoría de personas no lo hagan, porque los seres humanos somos
cortoplacistas por naturaleza y tendemos a privilegiar nuestras necesidades inmediatas por encima de los problemas que tendremos cuando lleguemos a la vejez. Lo que opera aquí, si quieren conocer la explicación científica, es un sesgo cognitivo que se llama descuento hiperbólico, que nos predispone a no ahorrar lo suficiente para nuestra vejez. Esta es la razón por la cual los países desarrollados tienen sistemas previsionales con algún componente de obligatoriedad, aunque estos pueden estar diseñados de manera muy distinta. El argumento en contra de la obligatoriedad es un argumento de tipo libertario con el que yo suelo coincidir en la gran mayoría de situaciones. Las personas deberían poder hacer con su dinero lo que mejor les parezca, pero hay cuando menos una excepción muy clara a este argumento y es la obligación de pagar impuestos. Yo ciertamente no llevo el argumento libertario al extremo de decir, por ejemplo, que todo cobro de impuestos es un robo. Entiendo que hay bienes y servicios públicos que tiene que entregar un Estado que estarían subfinanciados o subprovistos si pagar impuestos fuese voluntario. Por eso entiendo que pagar impuestos sea obligatorio, aunque hay ciertamente muchísimo que discutir sobre cuánto debería pagarse y cómo deberían estar diseñados esos impuestos. Mi razonamiento sobre el tema previsional es el mismo. Los sistemas previsionales entregan beneficios individuales a quienes reciben una pensión, pero cumplen una función sistémica, que es la de prevenir la pobreza en la vejez, considerando que por limitaciones físicas o mentales las personas no pueden trabajar para siempre, aunque quisieran. Y sabemos, por lo que les explicaba, que en su gran mayoría no van a ahorrar voluntariamente en una cantidad suficiente como para financiar una pensión mínima. Piensen además que en muchos países la cuestión previsional no está separada del tema tributario y son los mismos impuestos que pagan las personas o las empresas los que financian las pensiones de los jubilados. Fíjense también que todavía no entraba a discutir los cambios específicos de la reciente reforma previsional, pero es importante empezar por aquí porque, dada la enorme informalidad de la economía peruana, hay muchísima gente que no es alcanzada por la obligatoriedad del sistema previsional, por ejemplo, los trabajadores independientes. Para esas personas es como si hoy no existiera el sistema previsional y recién les están diciendo que van a tener que aportar obligatoriamente para una pensión una parte de su sueldo. Para este grupo en particular, el efecto que tiene esto es similar a como si les estuvieran aplicando un nuevo impuesto sobre sus ingresos, con la promesa de un beneficio que no tienen tan claro que justifique. Dado el impacto que esto va a tener sobre sus finanzas personales, yo entiendo que este grupo encuentre sentido en el argumento libertario y rechace el componente de obligatoriedad, prefiriendo pues que se mantenga el status quo en el que no tienen que aportar nada. Entiendo la posición, pero yo creo que un país como el Perú debe tener un sistema previsional de la misma manera que debe tener un sistema tributario. Me afecta personalmente que me quiten parte de mi sueldo para esos fines, pero entiendo que esos sistemas deben estar anclados en un componente de obligatoriedad. Ahora, precisamente porque esto es así, porque el sistema se basa en un aporte obligatorio, los ciudadanos tenemos que, por supuesto, el derecho de opinar, objetar o criticar la manera como se diseña ese sistema y ese aporte obligatorio, de la misma forma que podemos opinar, objetar o criticar el diseño o el funcionamiento del sistema tributario. Podemos estar de acuerdo en líneas generales con que se cobre impuestos, pero discrepar con cómo está regulado el impuesto a la renta o el impuesto general a las ventas o las tasas aplicables o cómo se usan los recursos que se recaudan por esos impuestos. Fíjense entonces, si este debate se plantea como una disputa en torno a si debe haber o no un sistema previsional basado en un aporte obligatorio de alguna manera, yo en ese debate estoy claramente en el campo de quienes responden que sí debe existir un sistema previsional y sí debe estar anclado en un aporte obligatorio. Y por eso mi posición todo este tiempo ha sido la de defender el sistema contra medidas que se han venido tomando desde el Congreso, particularmente para destruirlo. Y me refiero aquí específicamente a la decisión estructural de permitir que el aportante retire prácticamente todo su fondo al jubilarse, lo que ha hecho que ya no tengamos un sistema previsional de verdad, sino uno de ahorro forzoso que no cumple el fin al que debería estar orientado o que sustenta su obligatoriedad. Y en segundo lugar, a la seguidilla de perforaciones que ha tenido el sistema por sucesivas decisiones del Congreso de habilitar retiros del fondo previsional. Yo entiendo que en una pandemia, que es una situación muy compleja, se permita excepcionalmente, por razones políticas, un retiro de emergencia, pero ya que esto se haya hecho pues un esquema en el que se hace demagogia cada cierto tiempo, permitiendo que la gente tenga acceso a efectivo, destruyendo su fondo previsional, eso ya es otra cosa. El daño que se
hecho aquí es enorme porque la gran mayoría de gente ya dilapidó lo que tenía ahorrado para su vejez y los incentivos políticos a medida que nos vamos acercando a la elección están dados para que siga habiendo demagogia en este punto, como acaba de demostrar la presidenta Boluarte al contradecir a su propio ministro de Economía. Habría que preguntarle a la presidenta si ella estaría de acuerdo con que se haga con esa misma lógica un retiro o una devolución de lo que ya hemos pagado en impuestos. Mejor no lo sugiero porque quizá considere ella que es una buena idea. Lo que sí puedo decirle sobre este punto es que entre los expertos en temas previsionales, los que tienen posiciones más de izquierda o más de derecha, existe prácticamente unanimidad respecto de que estos retiros son un despropósito por cuanto destruyen lo que ya tenemos como sistema previsional con todos sus defectos. Entonces, voy recapitulando. En este debate yo estoy en la posición que defiende la existencia de un sistema previsional, el hecho de que éste esté anclado en un componente de obligatoriedad mínimo, el que cumpla su función de entregar pensiones y el que rechaza la demagogia del Congreso que ha venido pues aprobando retiros que destruyen el sistema que con todos sus defectos todavía tenemos. Dicho todo esto, si estamos de acuerdo con que debe existir un sistema previsional, es completamente válido, como les señalaba al inicio, discutir sobre cómo debería estar diseñado ese sistema. El Perú tomó una decisión en los años 90 de ir hacia un sistema previsional basado en las cuentas de capitalización individuales, donde cada quien iba depositando obligatoriamente una parte de su sueldo en un fondo que era gestionado por una AFP, aunque quedaba también la opción de ir a la ONP, que seguía funcionando como un sistema de reparto, es decir, donde los afiliados jóvenes iban financiando con sus aportes a un único fondo colectivo, administrado por dicha entidad estatal, las pensiones de quienes ya se habían jubilado. Yo creo que este cambio fue y es el correcto, porque el envejecimiento de las poblaciones, que es un fenómeno demográfico que se está viendo a nivel mundial y que no se puede revertir, está haciendo que los sistemas previsionales que funcionan como sistemas de reparto quiebren porque no hay suficientes aportantes jóvenes para cubrir el número creciente de jubilados. Ahora, el sistema basado en cuentas individuales, llamémosle aquí el modelo de las AFP, también tiene problemas muy claros. Este esquema está anclado en que en los ingresos laborales y por tanto solo alcanza una minoría de la economía peruana que tiene empleo formal y además opera como un costo adicional a la generación de empleo, convirtiéndose para bien o para mal en una razón adicional por la cual es caro contratar formalmente frente a la alternativa de seguir en la informalidad. Es un modelo que depende además de cuánto aporte cada persona y si los niveles de productividad en la economía son bajos, como ocurre en el Perú, los sueldos lo van a hacer también y por tanto también las pensiones. Hay otras críticas hacia este sistema que en mi opinión son muy válidas, como que no ha tenido suficiente competencia, haciéndolo muy caro para el afiliado, que tiene muy baja cobertura, y que desde un punto de vista reputacional es evidente que mucha gente va a encontrar cuestionable que las AFPs mantengan rentabilidades tan altas cuando los fondos previsionales están perdiendo dinero. Es verdad que esto puede deberse a situaciones coyunturales y que hay que mirar el desempeño de los fondos en el largo plazo. Pero si existen esos márgenes, mucha gente va a pensar que el sistema está sobrecompensando a las AFP en perjuicio del afiliado, al que se le podría estar cobrando menores comisiones. Esta me parece que es una crítica válida y encuentro que la reforma, hoy bajo cuestionamiento, da un paso apropiado al abrir el mercado a que otras instituciones financieras puedan competir con las AFP. Siendo que otro de los problemas del sistema previsional peruano es, como les decía, su baja cobertura, también creo que es positivo que la reforma haya dispuesto la afiliación automática al sistema. Algunos podrían pensar que esto facilita que las AFP tengan más clientes, pero la reforma establece que la afiliación por defecto es a la ONP, decisión, digamos, que me parece que está bien. Las personas pueden decidir, por supuesto, en contrario. Luego he visto una crítica muy dura al hecho de que la reforma regula una pensión mínima, cuando yo veo eso más bien como un acierto. Algunos critican que sea el Estado el que deba cubrir lo faltante para que los afiliados lleguen a esa pensión mínima si es que no alcanzan sus propios ahorros, porque algunos piensan que las AFP tendrían que mojarse en ese sentido. Pero eso es una visión que yo creo que es equivocada, porque, digamos, la responsabilidad de asegurar que las personas no caigan en la pobreza cuando lleguen a la vejez es del Estado. Es una responsabilidad que tiene que ver con la política social, digamos. Entonces, no es razonable pensar que las AFPs, por ejemplo, van a tomar de sus utilidades para aplicar una política social de reducción de la pobreza en la vejez.
Ciertamente se puede cuestionar que tengan utilidades tan grandes y que se necesite mayor competencia, eso todo está muy bien, pero si es que pensamos en que debe haber un componente de solidaridad en el sistema que ayude a la gente a llegar a la pensión mínima, el llamado para financiar ese componente de sostenibilidad es por supuesto el Estado. Siempre hay que considerar que no es el Estado directamente, sino somos los contribuyentes con nuestros impuestos, personas, empresas, etcétera, los que estaríamos financiando ese componente de solidaridad. Pero sí es importante, desde mi óptica, que el sistema tenga ahora una pensión mínima regulada de manera transversal, sea para el sistema privado o el sistema público. Ahora, el tema más álgido de esta reforma, tiendo a pensar, es el establecimiento de un trato diferenciado para los menores de determinada edad, a quienes se les prohíbe poder acceder a este famoso retiro del 95.5% de su fondo apenas se jubilen, como sí han podido hacer los que los antecedieron. Aquí lo que ha querido hacer el Congreso, creo yo, con una motivación correcta, pero una ejecución muy mala, es ir poniendo fin a este tema del retiro del 95.5, que ha desnaturalizado por completo el sistema. Pero al hacerlo como lo ha hecho, ha generado pues un trato discriminatorio respecto de quienes ahora no podrán aprovechar esa posibilidad. Y frente a esa imposibilidad, veo que algunas personas han estado haciendo números para evidenciar que hay productos financieros en el mercado, distintos a los que ofrece una AFP, que les darían mejores retornos a una persona si sacara pues todo su fondo y lo trasladara a alguna de estas opciones. Esta me parece es una crítica válida a la reforma, si en efecto las cifras demuestran que eso ocurre. Pero me da la impresión de que esto es algo que se podría solucionar usando el propio esquema planteado por la reforma, porque si se trata, por ejemplo, de una empresa aseguradora que ofrece estas mejores condiciones, ahora las empresas aseguradoras deberían poder competir con las AFP y ofrecer esos otros productos financieros que ofrecen mejores retornos. Entonces yo pienso que es al revés de lo que mucha gente piensa, que esta es una reforma a la medida de las AFP. Yo estoy esperando más bien que las entidades financieras que no son AFPs entren a competir con mucha intensidad, digamos, en este rubro, como lo han hecho desde que se habilitó el tema del retiro del 95.5. Esta es una competencia que debe darse en igualdad de condiciones porque las regulaciones previsionales deben aplicar a todos por igual, a todos los que estén interviniendo en este mercado, pero si las empresas aseguradoras, los bancos u otro tipo de fondos terminan ofreciendo mejores condiciones que las AFP en beneficio del afiliado, pues en buena hora, y que pierdan mercado las AFPs como consecuencia. Eso es exactamente lo que debería ocurrir. Ahora, dicho todo lo que les acabo de señalar, el gran elefante en la sala de esta discusión, que es absolutamente trascendental y no se menciona lo suficiente, es la necesidad de una reforma más amplia para facilitar en el país la creación de empleo formal, lo que tiene que ver con reforma laboral, pero también con políticas efectivas de desarrollo productivo. Si no incrementamos los niveles de productividad de la economía peruana, no vamos a poder elevar las pensiones y se va a hacer muy difícil para el propio Estado financiar la pensión mínima. Dicho sea de paso, esta parte de la reforma que permite construir ahorro previsional a partir de las deducciones más bien pequeñas de los gastos de consumo, yo no creo que vaya a tener un impacto muy significativo. Es parte del planteamiento de algunos de sacar lo previsional del tema laboral y pasarlo al frente del consumo, para que no sea un costo adicional a la generación de empleo formal, pero aquí no se está planteando transicionar por completo ese modelo, que es lo que plantean sus proponentes, sino meter un pequeño componente en el modelo actual de pensiones por consumo. Mi sensación es que el impacto, como les digo, va a ser poco relevante. Pero en suma, para ir resumiendo, desde mi óptica, que ya les explicaba al inicio, que defiende la necesidad de que exista un sistema previsional y que este tenga un componente de obligatorio transversal, creo que esta reforma tiene cuando menos tres temas importantes. Primero, la afiliación automática. Segundo, la regulación de una pensión mínima. Y tercero, la apertura del mercado a nuevos competidores. Creo que el que se haya establecido un trato discriminatorio en función de la edad que priva a algunos del retiro del 95.5 es un problema político, porque los que se sienten perjudicados pueden válidamente reclamar que se está transgrediendo el principio de igualdad ante la ley. Si tuviéramos un Congreso razonable dispuesto a defender lo que él mismo ha aprobado, podrían hacerse pues modificaciones a la reforma para superar este problema puntual y otros. Pero me temo que lo que va a pasar es que el Congreso va a actuar de forma demagógica y va a disponer, por un lado, un nuevo retiro y quizá hasta una derogación de lo que se acaba de reformar, con lo cual estaríamos retrocediendo en al menos esos tres temas que les mencioné, en los que yo creo que hemos avanzado. Y eso sería una tragedia. Mi sugerencia sería que las críticas que válidamente se están enfocando en aspectos puntuales de la reforma lleven a enmiendas en esos aspectos puntuales, no a tirarse abajo toda la reforma, que es, me temo, el camino en el que nos estamos insertando.
Ok, como siempre un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Textil del Valle, a Sistema B Perú y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén bien, que tengan un buen inicio de semana y nos escuchamos pronto. Adiós.